Bueno, el martes pasado hicimos una breve introducción a lo que es la teología sistemática. Hablamos de qué es la teología sistemática, cuál es su objetivo, el método que se puede utilizar para desarrollarla, cuáles son los temas que trata la teología sistemática. Y ahora la idea es ya comenzar a entrar al plato de fondo, a estudiar las doctrinas justamente de la escritura, a estudiar las doctrinas que estudia la teología sistemática. Y la pregunta obvia que pueden hacer es, eh, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es la doctrina por la cual debiésemos comenzar? Algunos podrían pensar que, dado que vamos a hablar de teología y de Dios, debiésemos comenzar por la doctrina de Dios. No lo sé. Pero muchos eruditos, quizás la mayoría, han llegado a la conclusión que el mejor lugar para comenzar el estudio de la teología sistemática es la doctrina de la escritura, que es conocida técnicamente como bibliología. Bibliología viene de biblos, que significa libros, que es el origen de nuestra palabra Biblia, y logos, que es estudio, palabra, discurso. Así que es el estudio de la Biblia, el estudio de los escritos sagrados. Y esta decisión de comenzar por la bibliología, por la doctrina de la escritura, que es lo que dice la Biblia acerca de sí misma, tiene harto sentido si uno piensa que el resto de las doctrinas que vamos a estudiar se basan en, se basan en lo que dice la escritura. Vamos a estudiar, cuando estudiemos la doctrina de Dios, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre Dios, cuando estudiemos la doctrina estudien la doctrina de la salvación, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la salvación, etcétera. Así que es razonable comenzar por estudiar la doctrina de la Escritura, porque de algún modo es el fundamento o la presuposición de lo que vamos a hacer después, de lo que vamos a estudiar más tarde. Entonces, vamos a comenzar por la doctrina de la escritura y lo que vamos a estudiar el día de hoy son dos conceptos súper importantes que son los conceptos de la revelación divina y de la inspiración de la escritura. ¿Qué significa que Dios se haya revelado y qué significa que los escritos de la Biblia estén inspirados por Dios? Y en la próxima semana vamos a estudiar algunas características de la escritura, especialmente su autoridad, su necesidad, la claridad de la escritura y la suficiencia de la escritura. Así que con esto vamos a comenzar a hablar acerca de la revelación. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es la revelación? La teología, como estudiábamos en la clase pasada, es la ciencia que estudia a Dios, la ciencia o la disciplina que estudia a Dios. Y la pregunta que surge cuando uno se plantea esto de una ciencia que estudia a Dios, que busca tener conocimiento acerca de Dios, es ¿cómo podemos los seres humanos, limitados e imperfectos como somos, tener conocimiento acerca de Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? ¿De qué manera puede lo finito alcanzar lo infinito, abarcar lo infinito? Y si lo pensamos, la única forma en la cual podemos llegar a tener conocimiento de Dios es si Él decide revelarse a nosotros de un modo que podamos conocerlo y comprenderlo. La única forma para conocer a Dios es que Él decida revelarse a nuestras vidas. C.S. Lewis tiene por ahí una cita que siempre me llamó la atención, donde dice que mientras más complejo mientras más grande es un ser individuo, más difícil es estudiarlo. Si uno quiere estudiar una roca, basta que vaya a ver dónde está la roca y ahí está. ¿Cierto? Es bastante simple. Si uno quiere estudiar un animal, ya es un poco más difícil porque el animal se mueve, hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Si uno quiere estudiar a un ser humano, es más difícil todavía porque este ser humano de algún modo tiene que abrirse, tiene que dejarse estudiar para poder estudiarlo. Pero para estudiar a Dios no podemos nosotros hacer nada sino esperar que Él se revele, que Él se dé a conocer a nosotros. ¿Qué significa la palabra revelación? La palabra revelación, en términos generales, significa es el acto de hacer conocido algo que era previamente desconocido. Revelar algo es entonces hacer conocido algo que antes que era desconocido. Y la palabra viene justamente de quitar
o significa literalmente quitar un velo. Es como cuando se inaugura una estatua, por ejemplo, en una plaza, y está antes de que, para que nadie la vea, está cubierta con un velo, y cuando se inaugura, entonces le quitan ese velo, esa tela que lo cubre, lo revelan, le quitan el velo para que pueda verse. Dios, de algún modo, entonces tiene que revelarse, tiene que quitar este velo que lo cubre, que lo separa de nosotros, para que podamos nosotros acceder a conocerlo. Y podemos definir entonces la revelación divina como el acto mediante el cual Dios se da a conocer a los seres humanos, comunicando verdades que de otro modo permanecerían ocultas a la razón humana. Es el acto mediante el cual Dios se da a conocer a nosotros, a los seres humanos, y nos comunica verdades que de otro modo permanecerían ocultas a la razón humana. Verdades que nosotros no podemos alcanzar. No es que sean irracionales, sin embargo, solamente que están más allá de lo que nosotros podemos conocer por medio de nuestra razón, de lo que nosotros podemos alcanzar por medio de esta razón. Solamente podemos llegar a conocerlas si Dios nos las da a conocer, si Dios las revela a nuestras vidas. Y los seres humanos entonces solo podemos conocer a Dios solamente porque Él ha decidido revelarse. Y la revelación es un acto libre y soberano de Dios. No hay nada que lo obligue a revelarse. Él podría habernos creado y habernos dejado en la ignorancia de Él, de sus propósitos, de su existencia, habernos creado simplemente y habernos dejado huérfanos sin darnos ningún tipo de conocimiento acerca del mismo. Pero Dios, Él ha decidido revelarse. Y es el que decide el cuándo, el cómo y el qué de la revelación. O sea, Él decide cuándo se revela, Él decide cómo lo hace y Él decide qué contenido tiene esta revelación, qué es lo que nos va a revelar y qué es lo que va a mantener en el misterio respecto de nosotros. Y si nada obliga a Dios a revelarse, si la revelación es un acto libre y soberano, ¿qué es lo que puede mover a Dios a revelarse a nuestras vidas? ¿Qué es lo que puede mover a Dios a darnos a conocer su existencia, a darnos a conocer su carácter, a darnos a conocer sus propósitos para nosotros, sus ideas, su forma de pensar, su forma de ver las cosas? Y la motivación de la revelación es su misericordia con nosotros. La revelación de Dios surge de su inmenso amor y misericordia. Su propósito es establecer una comunión íntima y genuina con la humanidad creada a su imagen. Esta relación vital y transformadora se basa en el conocimiento mutuo y la confianza. La revelación entonces es un acto amoroso por el cual Dios se da a conocer, eliminando las barreras para invitar a una relación de pacto con nosotros. La motivación de Dios para revelarse es su amor por nosotros, su deseo de que nosotros pudiésemos conocer de Él, su deseo de que nosotros pudiésemos disfrutar de su amor, su deseo de que nosotros pudiésemos tener comunión con Él y disfrutar de todas las bendiciones que Él quería darnos. Él nos creó por amor, por misericordia, para derramar su amor sobre nosotros y se reveló por ese mismo amor para que nosotros pudiésemos conocerlo y experimentar de Él. Ahora, ¿cómo opera esta revelación? ¿Cuáles son las vías a través de las cuales Dios se revela? Y tradicionalmente los teólogos distinguen en términos muy generales en dos tipos o dos vías de revelación. Y hablan de la revelación general y de la revelación especial. Y vamos a hablar primero de la revelación general. La revelación general, según Millard Erickson, es la comunicación de Dios sobre sí mismo a todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Aquí hay un cuadro comparativo entre la revelación general y la revelación especial. Y vemos que la revelación general en cuanto a su disponibilidad es universal, es para todas las personas, tiempos y lugares. En cuanto a su contenido es amplio, es menos particularizado. En cuanto a su propósito es demostrar la existencia, el poder y la deidad de Dios. Es general en dos sentidos la revelación general. Uno, en que tiene esta disponibilidad universal que es accesible a todas las personas en todos los tiempos, todos los lugares, y que el contenido de su mensaje es general, es menos particularizado y minucioso que la revelación especial, que es, tiene una disponibilidad particular a personas concretas en momentos históricos específicos, tiene un contenido minucioso, detallado y mucho más explícito, y su propósito es permitir una relación redentora y salvífica.
Tradicionalmente se dice que los ámbitos a través de los cuales encontramos la revelación general son tres. Hay tres formas o tres modos en los cuales Dios se revela a través de esta revelación general, que son la historia, la creación y la naturaleza humana. En cuanto a la historia, John Higgins en su capítulo de la teología sistemática de una perspectiva pentecostal, dice que Dios se ha revelado a través del ordenamiento providencial de la historia humana. Como el gobernador divino de su universo, Él está obrando en la supervisión y dirección de su creación. Él guía los asuntos de la humanidad mientras se mueve hacia el cumplimiento de sus propósitos. Es decir, Dios, siendo el soberano, sobre la historia, es Él quien guía la historia para que sus propósitos se cumplan. Podemos tener la certeza de que los propósitos de Dios se van a cumplir y de este modo la historia no es un conjunto de eventos aleatorios que ocurren sin ninguna razón, sin ningún propósito, sino que Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Esto no quiere decir que todos los eventos que ocurran sean causados por Dios, pero sí que Dios, en su soberanía y en su providencia, tiene en mente o sea, tiene conocimiento de todo lo que los seres humanos van a hacer, podrían hacer, y de algún modo Él va guiando la historia, incluso aquellos eventos que no son de su voluntad, que no son de su agrado, Él los puede usar para avanzar sus propósitos, para ir cumpliendo sus propósitos. Una vez escuché que hoy no me puedo acordar ahora el nombre de un arte marcial, creo que es el Aikido, que es un arte marcial no violenta, que no ejerce fuerza contra el oponente, sino que usa la fuerza del oponente para, a través de llaves y técnicas, ¿cierto? Para cumplir su propósito, para derrotar a su oponente. De algún modo, Dios es así. Si no es así cómo funciona el Aikido, no es necesario que me corrijan, no me interesa tanto en realidad. El tema es que Dios opera así. Aún aquellas cosas que no son de su agrado, aún aquella cosa que los seres humanos o que los seres espirituales deciden contra su voluntad, Él es tan poderoso y tan sabio que es capaz de dar las vueltas y hacer que cumplan con sus propósitos. Así que Dios guía la historia, Dios gobierna la historia y por lo tanto podemos, observando la historia, descubrir la mano de Dios, descubrir que Dios está presente. Un ejemplo que muchos o algunos darían de la revelación de Dios en la historia sería la preservación del pueblo de Israel a lo largo de la misma, a lo largo de la historia. Sabemos que Israel ha sido el pueblo probablemente más perseguido, que más veces ha sido intentado de ser destruido, desde los babilonios, los romanos cuando destruyeron Jerusalén en el año 70 y expulsaron a los judíos y los esparcieron por todo el mundo. Luego las persecuciones que sufrieron durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, hasta llegar al Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial y luego todo el conflicto árabe-israelí. Ningún pueblo ha sido perseguido como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, y sin embargo ahí están presentes. Y lo único que los distingue de otros pueblos no es su gran cultura, no es su tecnología, sino que es su fe, es su Dios. Y el hecho que todavía estén presentes, que todavía existen, nos habla de que Dios les ha preservado. Y eso muchos lo ven como como una forma a través de la cual Dios se ha revelado en la historia. No obstante, la revelación de Dios en la historia puede ser un poco ambigua, es difícil interpretar, o a veces los hechos históricos se prestan a diversas interpretaciones, así que la revelación a través de la historia parece ser menos impresionante, menos clara que el segundo tipo la segunda forma que toma la revelación general, que es la revelación a través de la creación o de la naturaleza. Dios se revela a través de la existencia, la complejidad y la belleza del orden natural.
Y hay varios pasajes bíblicos que parecen referirse a la revelación de Dios en la naturaleza. Si tiene su Biblia por ahí, puede buscar el Salmo 19, el Salmo 19 y los versículos 1 al 4 vamos a leer. Voy a esperar algunos segundos para que puedan buscar el pasaje. Salmo 19, versículos 1 al 4. Y dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. El tema principal de este salmo es justamente la revelación de Dios. Y estos versículos del 1 al 4 se refieren a la revelación de Dios en la creación, especialmente en el cielo. Y del versículo 6 en adelante se refiere a la revelación especial de Dios a través de la ley, o sea, de su palabra escrita. Y el versículo nos dice que los cielos o el firmamento revelan la gloria de Dios y revelan su obra. Yo me puedo imaginar tal vez al salmista en la noche mirando hacia arriba y encontrándose con esta pintura, esta obra de arte que es el cielo nocturno de las estrellas, la luna, que a nosotros con la contaminación lumínica en las ciudades no, nos cuesta ver, pero tal vez cuando hemos estado en el campo, sin tanta luz, en la oscuridad, hemos podido disfrutar de de lo que es el cielo nocturno. Y es difícil al ver la belleza del cielo nocturno no sentirse movido, no sentirse conmovido y no plantearse, no decir que esto tiene que ser, no puede ser algo provocado por el azar, sino que tiene que tener una, una explicación racional, tiene que tener una explicación en una persona que los haya creado, en un diseño. Entonces nos dice este pasaje que podemos saber algo, podemos saber que Dios existe, podemos saber algo de Él a través de su obra en la creación de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos nos permiten conocer algo acerca de este Dios creador. Y el versículo 3 que nos dice, no es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es un poco paradójico, contradictorio puede parecer, pero lo que probablemente está queriendo decir es que Dios, los cielos nos cuentan la gloria de Dios, pero lo hacen sin palabras humanas. Justamente revelan a Dios de la manera propia que lo hace la revelación. A diferencia de la revelación de Dios en su palabra escrita, la revelación en la creación, en este caso los cielos, ocurre sin un lenguaje humano, pero que sin embargo nos habla, que sin embargo nos estremece, nos toca, nos comunica algo, y esto dice que es por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, no es algo que esté limitado solamente a algunos que puedan recibir esta revelación, sino que está ahí, abierta, disponible para toda la humanidad, para quien quiera que tenga ojos para ver, oídos para oír lo que la creación nos está diciendo. Otro pasaje relevante respecto a la revelación general es el de Hechos, capítulo 14 y versículos 15 y 16. Voy a esperar un minuto para que puedan buscarlo si es que tienen su Biblia ahí. Hechos, capítulo 14, versículo 15 y 16. En este pasaje, eh, el contexto de este pasaje es que Pablo y Bernabé estaban predicando en la ciudad de Listra. Y mientras predicaban, sanan a un paralítico, si no me equivoco, a un hombre que estaba enfermo en ese lugar. Y la gente de Listra, cuando ve este milagro, los confunde con dioses, piensa que son dioses y les van a ofrecer adoración. Y Pablo y Bernabé entonces se oponen obviamente a esta adoración que le iban a rendir y les dirigen
un discurso, le hablan a la multitud. Y dentro de lo que les hablan está lo que dice aquí en el versículo 16, que dice, en las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Entonces, en el pasado, dice Pablo, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus caminos, no se reveló a ellos de manera específica, pero no dejó, no es que no haya dado testimonio de sí mismo, sino que lo hizo haciéndoles bien, dándoles lluvias, estaciones y llenando sus corazones de alegría. El énfasis aquí está puesto en que Dios se revela a través de su providencia y su provisión. Todas las cosas buenas que experimentamos en la vida son muestras del amor de Dios. Aún en la vida del no creyente, especialmente en la vida del no creyente. Y esto tal vez es un recurso que podemos utilizar al hablar, al testificar acerca de Cristo, como todas las cosas buenas que experimentamos en la vida son una muestra del amor de Dios, son una demostración del amor que Dios tiene para nosotros y que tiene como propósito atraernos a Él, que tiene como propósito ganar nuestro corazón. Son como las flores o los chocolates que un enamorado le envía a su amada para declararle sus sentimientos y para ganar su corazón. Del mismo modo, todas las cosas buenas que experimentamos en la vida, eh, el alimento que tenemos en nuestra mesa, la ropa que vestimos, el abrigo que tenemos, los amigos que podemos tener, el caminar en otoño bien abrigados sobre las hojas secas, no sé, todas las cosas que nos llenan de alegría el corazón son muestras del amor de Dios. Pero ¿cómo responde la gente a este amor? ¿Cómo responde la gente a esta muestra de amor? ¿Y cómo respondemos nosotros a las muestras de amor que Dios nos da? ¿Las tomamos en cuenta? ¿Respondemos con agradecimiento? ¿Respondemos con amor de vuelta para Él? ¿O los damos por sentado? ¿Damos por sentado que las cosas buenas las merecemos y por eso están ahí? ¿O realmente valoramos cómo Dios se ha revelado a través de su providencia en nuestra vida? Esta otra forma entonces en que Dios se revela a todos los seres humanos. Y tal vez el pasaje más importante tradicionalmente para referirse a la revelación general, a la revelación de Dios en la creación, es el de Romanos. Romanos, el capítulo 1 y los versículos 18 al 21. Romanos, capítulo 1 y versículos 18 al 21. Le doy un minuto para que lo pueda encontrar, si tiene su Biblia ahí. Y en este pasaje el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 21. El versículo 18 dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Como decíamos, este es quizá el pasaje más importante respecto a la revelación de Dios en la creación. Y nos indica que los seres humanos no pueden excusarse en la ignorancia por no adorar a Dios, por no glorificarlo, por no agradecerle, dado que Dios se ha revelado a través de su creación. Y a través de ella podemos conocer sobre Él, podemos conocer su existencia, podemos conocer su poder, podemos conocer su deidad. Y esto debiese ser suficiente para llevarnos a agradecer y a glorificar a Dios. Pero los seres humanos hemos detenido esta verdad de forma injusta, la hemos suprimido de una forma injusta y por eso la ira de Dios se revela de forma justa contra la impiedad y la injusticia de los hombres, de los seres humanos. Dios entonces nos dice, se ha revelado
se ha revelado respecto a los seres humanos a través de su creación y por lo tanto nadie tiene excusa para decir, no, es que yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que Dios existía, porque ahí está su revelación. Mirando la realidad podemos descubrir que hay un Dios. Y a veces las leyes, cuando establecen un delito, muchas veces dicen el que sabiendo o debiendo saber tal cosa, hace tal cosa, va a recibir esta pena. Aquí entonces no solamente es el que sabiendo, sino que el que debiendo saber que Dios existía, el que debiendo saber que Dios es poderoso, y debíamos saberlo porque su revelación, su creación revela su poder, su revelación, su creación revela su deidad. Así que no hay excusa, nos dice el apóstol Pablo, para no adorar a Dios, para no responder y la ira de Dios o el castigo de Dios es justo entonces por suprimir esta verdad, por no responder de manera correcta a esta revelación de Dios en la creación. Y esto yo creo que nos debe hacer meditar a nosotros cómo respondemos nosotros a la revelación que nosotros tenemos de Dios. Que tenemos una relación mucho más completa, una revelación mucho más plena de Dios. No solamente tenemos que depender de lo que está en la creación. ¿Cómo respondemos nosotros a la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo? ¿Vivimos glorificando a Dios? ¿Vivimos con esta motivación de glorificarle en cada cosa que hacemos? ¿De agradecerle en cada cosa que hacemos por cada cosa que recibimos? ¿O no? Dios se revela entonces a través de la historia, Dios se revela en la creación, pero Dios se revela también en la naturaleza humana. En primer lugar, el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, como nos dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, los creó. Y si bien la caída en el pecado afectó la naturaleza humana, y de algún modo podemos decir que distorsionó esta imagen de Dios en el hombre, no ha borrado totalmente la imagen de Dios. De modo que observando la naturaleza humana podemos aprender sobre cómo es Dios. Y Dios se revela especialmente a través de la naturaleza moral del ser humano. Y se dan la vuelta ahí a la hoja en Romanos. Podemos buscar en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15. Romanos 2 14 y 15, donde el apóstol Pablo escribe, porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Entonces, cuando los gentiles dicen que no tienen ley, practican por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, dicen. Ocasionalmente, muchas veces, hay gentiles, o Pablo observa que hay gentiles, que hay, refiriéndose a personas no judías, que por lo tanto no tienen acceso, no tienen conocimiento de la ley de Moisés, y sin embargo se comportan de un modo decente, se comportan de un modo no perfecto, todos somos pecadores, nos va a decir Pablo, y es lo que está enseñando, pero cuando estos gentiles, cuando estos no creyentes se comportan de un modo moral, están revelando que hay una ley escrita en su corazón. Nos dice que la ley de Dios está escrita en el corazón de los gentiles, de todos los seres humanos. Y esto probablemente significa que Dios ha creado a los seres humanos con un sentido moral, con una intuición de lo que es bueno y lo que es malo. C.S. Lewis decía que, o escribía en algún lugar, que la experiencia moral de todos los seres humanos es que hay un ideal moral, o sea, que la experiencia moral de todos los seres humanos común es que hay por un lado un ideal moral y por otro lado que nosotros vivimos por debajo de ese ideal. Todos los seres humanos tenemos una conciencia, tenemos una intuición
moral, una intuición de lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, los antropólogos indican que con todas las diferencias que hay entre las diferentes culturas, hay ciertos valores morales que tienden a repetirse entre ellas, como la valentía, la honestidad, el altruismo. Es muy difícil encontrar una cultura que no valore, que no considere que estos valores son positivos, que esté contra la valentía, que valore la cobardía, que valore la mentira, que valore el egoísmo. Y esto explica cómo Dios puede juzgar a aquellos que no han tenido acceso a la palabra escrita de Dios, que es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio? Con aquellas personas que vivieron antes que Jesucristo viniera, o con aquellos que viven tal vez en una tribu o en un pueblo no alcanzado por el Evangelio y que fallecen. ¿Cómo Dios puede juzgarlos a ellos por no creer en Cristo, por no creer en el Evangelio, si nunca pudieron escucharlo? Parece algo injusto. Y de hecho, la Biblia no dice que Dios juzgue a una persona por no creer en el Evangelio si no lo ha escuchado, sino que lo juzga en base a su revelación en la creación y en su naturaleza moral, en su conciencia moral. Dios juzga a aquellos que no han tenido acceso al Evangelio, como veíamos antes, por la revelación, por no haber respondido a la revelación en la creación y por no haber respondido a la revelación en su naturaleza moral, en su intuición moral, el sentido moral que Dios ha puesto en sus corazones. El tema de la revelación general eh, tiene varias ramificaciones, varios temas interesantes que se desprenden del tema de la revelación general, que no hay tiempo para estudiarlos, pero que vamos a conversar de algunos, de un par de ellos. Y en primer lugar, quería conversar un poco acerca del tema de la teología natural. ¿Qué es la teología natural? El proyecto de sistematizar el conocimiento de Dios que podemos obtener de la revelación general, aparte de su revelación especial, se conoce como teología natural. Es decir, el intento de, de estudiar qué podemos saber de Dios solamente en base a su revelación en la creación y en la naturaleza humana, se conoce como teología natural. William Lane Craig, el filósofo y teólogo americano William Lane Craig, define la teología natural como aquella rama de la teología que busca probar la existencia de Dios aparte de los recursos de la revelación divina autoritativa. Así es una tradición muy antigua en la iglesia cristiana el ver o procurar eh, descubrir qué podemos saber de Dios sin apelar a la escritura, solamente basado en lo que nuestra razón puede descubrir de la naturaleza. Ustedes pueden haber escuchado de muchos, pueden haber escuchado de las cinco vías de Tomás de Aquino, de distintos argumentos a favor de la existencia de Dios, de los cuales vamos a estudiar algunos un poco más adelante. Pero eso es lo que se llama como teología natural. Y si bien muchos teólogos, o hay una fuerte tradición en la historia de la iglesia, eh, a favor de la teología natural, que la considera como una herramienta valiosa y posible, hay otros teólogos que han rechazado de plano la posibilidad de una teología natural, que niegan que sea posible obtener ningún conocimiento verdadero de Dios desde la creación, que el único conocimiento de Dios que podemos obtener es a través de la Escritura, es a través de Cristo. Es un debate que está abierto respecto a la viabilidad de una teología natural. Pero por otro lado, son muchos los testimonios de personas que justamente han llegado a creer en Dios sobre la base de los argumentos de la teología natural. Un ejemplo famoso es el de Anthony Flew. Flew se escribe Flew, por si acaso. Anthony Flew era un filósofo británico que fue uno de los principales y más famosos defensores del ateísmo en el siglo XX. Él hizo su carrera justamente argumentando contra la existencia de Dios, escribió libros, escribió artículos, participó en debates
defendiendo la idea de que Dios no existía. Y sin embargo, al final de su vida, en los últimos años de su vida, llegó a creer en Dios justamente sobre la base de los argumentos de la teología natural, en específica el argumento del diseño en la que revela la naturaleza. Él nunca se convirtió al cristianismo, que sepamos, falleció como simplemente una persona que creía en Dios, que se rechazó todo lo que había enseñado antes durante toda su vida y llegó a creer en Dios, pero nunca llegó a creer en Jesucristo, hasta donde sabemos. Pero no solo hay gente que ha llegado a creer en Dios solamente a través de estos argumentos de la teología natural, sino que para muchos estos han sido una parte importante en su viaje de conversión al Evangelio. Muchas personas no solamente han llegado a creer en Dios, sino que eh, desde creer en Dios han llegado a creer en Jesucristo. Y tal vez uno de los más famosos en el siglo XX fue C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, que fue uno de los intelectuales cristianos más conocidos, más famosos del siglo XX, que lo he citado un par de veces ya en esta clase. Él, en su juventud, fue un ateo y sin embargo, poco a poco fue cambiando de opinión y en parte en base a los argumentos de la teología natural, llegó a creer en Dios y luego llegó a creer en el Evangelio, llegó a entregar su vida a Jesucristo. Y otro tema importante o interesante respecto a la teología natural es cuál es la eficacia de la teología natural, cuál es su alcance y cuáles son sus límites. ¿Qué es lo que hace la teología, o perdón, no la teología natural, sino que la revelación general? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 deja claro que la revelación general es suficiente para hacer al hombre responsable ante Dios. Eso es lo que Pablo quiere enseñar en Romanos capítulo 1, el pasaje que leíamos y el contexto. La revelación general es suficiente para hacer al hombre responsable ante Dios, de modo que Dios es justo en condenar al ser humano, aun cuando éste no haya tenido acceso a la palabra escrita de Dios. Esto nos ayuda, como decíamos, a contestar la pregunta respecto de la suerte de aquellos que no han oído nunca el Evangelio, que no han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. A ellos Dios les juzga sobre la base de la revelación que han recibido en la naturaleza y en la conciencia. Entonces, la revelación general es capaz de condenar al hombre, de hacerlo responsable ante Dios de su falta de fe y de sus pecados ante Dios. Pero la pregunta que surge de esta... Y en eso, digamos, estamos todos de acuerdo, están todos de acuerdo. Pero surge la pregunta, que ya es más debatible, acerca de si es posible que alguien sea salvo solo sobre la base de esta revelación general. ¿Es posible que alguien que no haya escuchado el Evangelio pueda ser salvo, eh, pueda llegar a creer en Dios y a ser salvo sobre la base solamente de la revelación general? Podemos pensar tal vez en un mapuche, antes de la llegada de los españoles, que no tenía ninguna posibilidad de acceso al Evangelio, podría haber sido salvo simplemente observando la revelación de Dios en la naturaleza y en su propia naturaleza moral, en su conciencia. Y muchos teólogos responden que no es posible esto, porque es necesario, para ser salvo, es necesario tener una fe explícita en Cristo, es necesario haber confesado a Cristo como Salvador, como dicen en Romanos capítulo 10, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario entonces creer explícitamente en Cristo para poder ser salvo. Y por lo tanto, la revelación general no es salvífica, no puede darle a nadie el conocimiento suficiente como para ser salvo. Además, afirman estos teólogos, la naturaleza caída le hace imposible al ser humano acercarse a Dios por sus propias capacidades. El hecho que somos seres caídos y esta caída, el pecado, ha afectado todo nuestro ser, incluyendo nuestras capacidades intelectuales, hace imposible que realmente podamos
eh, conocer a Dios y acercarnos a Él por nuestras propias capacidades. Y de este modo, para estos teólogos, para estos estudiosos, la revelación general es suficiente para condenar, pero no es suficiente para salvar. Es suficiente para condenar, pero no es suficiente para salvar. Por otro lado, ¿cierto? Hay otros teólogos, otros estudiosos que les parece extraño que la revelación de Dios pueda condenar si se la rechaza, pero no puede salvar si se responde positivamente a ella. Como una misma revelación que es de Dios y que puede condenarme si la rechazo, puede no salvarme si la acepto. Suena extraño, es como... eh, ¿cómo puede Dios condenarme por rechazar esta revelación si en realidad nunca tuve la oportunidad de aceptarla, si en realidad nunca habría podido ser salvo, incluso si hubiera respondido positivamente a ella? Así que eso suena mm, contraintuitivo a muchos eruditos, a muchos teólogos. Y estos teólogos también apuntan, por ejemplo, al hecho de que los santos del Antiguo Testamento, es decir, los creyentes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, fueron salvos sin una fe explícita en Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no sabían de Cristo, obviamente, porque Cristo todavía no venía, y sin embargo fueron salvos por responder de forma correcta, o sea, con arrepentimiento y fe, a la revelación que tenían disponible para ellos. Ellos respondieron a la revelación que tenían, eh, que Dios les había dado con arrepentimiento y fe, y Dios les aplicó a ellos el sacrificio de Cristo, aun cuando no lo conocían de modo consciente. Aunque aun cuando conscientemente no conocían a Cristo, no sabían de Cristo, tenían tal vez algunas profecías que apuntaban, pero no había nada tan claro. Sin embargo, por responder con arrepentimiento y fe a la revelación del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Dios les salvó. Dios les aplicó el sacrificio que Cristo iba a hacer en el futuro. Y entonces algunos dicen, bueno, del mismo modo, tal vez alguien puede ser salvo por responder con arrepentimiento y fe a la revelación general. Y claro, la pregunta aquí no es si alguien puede ser salvo por sus propias capacidades o si puede ser salvo aparte de Cristo, sino la pregunta es si el Espíritu Santo puede usar la revelación general para convencer a un individuo de su pecado y su necesidad de Dios, y si Dios puede aplicar el sacrificio de Cristo a quien responda positivamente a esta obra del Espíritu. O sea, siguiendo con el mismo ejemplo antes, si este mapuche antes de la llegada de los españoles, tal vez mirando el cielo en la noche, viendo la hermosura de los bosques del sur, ¿cierto? Eh, Llegó a la conclusión, no, tiene que haber un Dios, tiene que haber un creador. Y al ver también en su corazón los ideales morales, que él sabía que hay cosas buenas y malas, pero que él vivía debajo por debajo de sus propios ideales morales, se dio cuenta que era pecador delante de este creador, y así que no esto no por sus capacidades, sino porque el Espíritu Santo le convencía de todo esto, aun cuando él no lo conociera, y pudo haberse arrepentido y haberse entregado a la misericordia de este Dios creador que él no conocía, y que si Dios pudo haberle aplicado el sacrificio de Cristo a esta persona. Esa es la pregunta. Y el Antiguo Testamento menciona a algunos individuos que eran verdaderos creyentes, pero que no eran parte del pueblo de Israel, ni habían sido objeto, hasta donde sabemos, de una revelación especial de parte de Dios. Es el caso, por ejemplo, de Job y de sus amigos. Nos presenta la Biblia a Job como alguien que no era israelita, pero que sin embargo era un creyente en el Dios verdadero, igual sus amigos. Y es el caso también de Melquisedec. Melquisedec, que es mencionado en el capítulo 14 de Génesis, nos dice que era el rey de Salem, de la ciudad de Salem, y sacerdote, sumo sacerdote de esta ciudad, y dice la Biblia que él era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham, después que derrota al rey de Babilonia, al rey de Mesopotamia, de Sinar, dice, y le entrega y rescata a su sobrino Lot, esa es la historia, le entrega a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, los diezmos del botín de guerra que había alcanzado.
Puede ser que estas personas, como Job, sus amigos o Melquisedec, hayan conocido a Dios por medio de la revelación general. Solamente, la Biblia no lo dice, pero deja la pregunta abierta. Y por último, Pablo nos dice que el propósito de la revelación general en Hechos, capítulo 17 y versículo 27, dice que el propósito de la revelación general es que los hombres busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Y esto parece sugerir que hay alguna posibilidad de encontrar a Dios por medio de su revelación en la creación. Eh, ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta de si alguien puede ser salvo por medio de la revelación general? Les voy a dejar a ustedes la tarea de que lleguen a su propia conclusión. No les voy a dar yo una opinión. ¿Cuáles son las limitaciones de la revelación general? Vemos que Dios se revelaba a través de la creación, de la conciencia humana, que esta revelación nos da información verídica y real acerca de Dios, confiable acerca de Dios, pero también es limitada. En primer lugar, es limitada porque nos da un conocimiento súper parcial e incompleto de Dios. Nos revela algunas cosas, dice ahí en Romanos 1 que nos revela su eterno poder y deidad. En el Salmo 19 dice que nos revela la gloria y la obra de sus manos, pero son algunas cosas que nos revela acerca de Dios, pero el conocimiento que obtenemos a través de ella es súper completo e imparcial. No nos dice el nombre de Dios, no nos dice cuáles son sus propósitos, no nos dice si Él es misericordioso o no, si Él nos ama o nos odia o es indiferente a nosotros. No nos da mucho conocimiento acerca de Dios. Y por lo tanto no parece posible desarrollar una relación profunda y personal con Dios solo sobre base a ella, la relación general. Por otro lado, también el pecado afecta nuestro entendimiento, de modo que oscurece el conocimiento de Dios que viene de la revelación general. El pecado afecta nuestra mente, nuestra comprensión y dificulta que podamos eh, obtener conocimiento de Dios a través de su revelación en la creación. Y en este último pasaje que leíamos, en Hechos 17:27, dice que la revelación general tiene como propósito que los seres humanos busquen a Dios, pero agrega si en alguna manera pueden buscarlo, como que lo busquen si en alguna manera es posible. No da ninguna certeza de que realmente sea posible. Implica que tal vez es difícil y que es improbable que alguien busque a Dios a través de la revelación general. Dice que lo busquen como palpando, o sea, la imagen es de alguien que está en la oscuridad y que está palpando para encontrar algo a su alrededor. O sea, eso es la diferencia entre cómo nos permite el conocimiento que la revelación general nos entrega, es como el conocimiento que podemos obtener palpando las cosas en la oscuridad versus el conocimiento que podemos obtener viéndolas a la luz. Así que aun si creemos que es posible que alguien sea salvo por la revelación general, como decíamos antes, la Biblia no nos dice que esto sea probable o que ocurra frecuentemente. Y por todas estas razones, Dios no se ha quedado solamente con su revelación general, no se ha revelado solamente a través de la naturaleza, sino que nos ha dado su revelación especial. Y nos quedan 5 minutos para las 9 y como vamos a empezar un nuevo punto, tal vez podemos eh, tomarnos el recreo ahora, Jonathan, Samuel, y volver a las 9:05, Súper. Sí, perfecto. ¿sí? Hagamos eso. Entonces, vimos en la hora pasada, hablamos sobre la revelación general, me tomé un poco más del tiempo del que pensaba que me iba a tomar, pero hablamos de la revelación general, de cómo Dios se ha revelado en la historia, en la naturaleza y en la naturaleza humana, en la naturaleza moral del ser humano. Eh, y
cómo esto nos da conocimiento acerca de Dios, pero es un conocimiento limitado. Y por varias razones, entonces Dios no se queda con la revelación general, sino que nos da una revelación especial. Y la revelación especial entonces es una intervención extraordinaria de Dios en la historia para comunicar su gracia salvadora. Millard Erickson la define diciendo que con revelación especial entendemos la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares y en momentos y lugares concretos, permitiendo a las personas entrar en una relación redentora con Él. Ya no es una revelación que está disponible para todos los seres humanos simplemente mirando a su alrededor, sino que es una revelación que Dios hace a personas particulares en momentos particulares y tiene un propósito redentor, entrar en una relación con Dios. Y esta nos da un conocimiento mucho más completo y mucho más preciso de Dios y de su carácter que la revelación general. ¿Cuáles son algunas de las características de la revelación especial? En primer lugar, es una revelación personal. Lo que Dios nos revela no es meramente un conjunto de verdades universales, sino lo que Dios revela es principalmente a sí mismo, como persona, y especialmente las dimensiones de sí mismo que son particularmente significativas para la fe, nos dice Millard Erickson. Es decir, Dios aquí no nos revela simplemente cosas acerca de Él, como en la revelación general, su poder, su deidad, su gloria, sino que se revela a Él como persona. Y esto implica que la revelación especial no solo nos transmite información acerca de Dios, sino que su propósito es llevarnos a conocer personalmente a Dios, a tener una comunión con Él fundada en el amor y la confianza. Es personal y por lo tanto su objeto es conocer a Dios personalmente. En segundo lugar, podemos señalar como característica que es comprensible. Dios se ha revelado de un modo que resulta comprensible para los seres humanos. La revelación se produce en lenguaje humano y en categorías de pensamiento y acción humanas. Dios no se revela de un modo que sea difícil para nosotros, sino que se revela usando nuestro propio lenguaje. Y esto implica una condescendencia de parte de Dios. Dios tiene que, de algún modo, ponerse a nuestro nivel para revelarse de un modo comprensible. Dios que es incomprensible, que es infinito, tiene que de algún modo bajar las revoluciones, por decirlo así, ¿cierto? Ponerse a nuestro nivel para poder revelarse a nosotros, para que nosotros podamos comprender su revelación. Y es por esto que se dice que el lenguaje de la revelación es analógico. O sea que Dios recurre a elementos en el universo del conocimiento humano que pueden servir como un retrato o reflejar en parte la verdad en el ámbito divino. Dios es infinito, Dios es todopoderoso, Dios excede a las limitaciones de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión humana, y por eso Él recurre a cosas que no son conocidas a nosotros para revelarse y utiliza un lenguaje analógico. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios es poderoso o dice que Dios es amor, comprendemos lo que esto quiere decir por nuestra experiencia humana de lo que es el poder o de lo que es el amor. Pero Dios es poderoso y es amor en un grado superlativo que resulta incomprensible a nuestras mentes limitadas. Pero de todos modos estas palabras nos entregan una información real, aunque limitada, acerca de quién es Dios, de cómo es Dios. Y en tercer lugar, la revelación es progresiva. Es decir, que Dios no ha revelado su verdad de una sola vez a una sola persona, porque probablemente ningún ser humano hubiese tenido la capacidad eh, mental o física para recibir toda la revelación de Dios de un solo paraguaso, sino que Él se ha revelado progresivamente a lo largo de la historia. A lo largo de por lo menos unos 15 siglos ha durado esta revelación o duró este proceso de revelación especial. Y esto implica entonces que en los estratos más antiguos de la revelación, en las etapas primeras de la revelación, hay un retrato parcial e incompleto de Dios que se va volviendo más completo a medida que Dios va dando mayor grado de revelación a su pueblo. Así, Abraham probablemente tenía una comprensión de Dios menos completa que la que tenía el rey David,
quien a su vez tenía una idea de Dios no tan precisa como la que tenía el apóstol Pablo. No es que Dios corrija su revelación, no es que la revelación anterior esté equivocada y luego Dios tenga que corregirla, sino que la revelación anterior es menos completa, menos precisa y se va completando y precisando a lo largo del tiempo. Una implicación de que la revelación sea progresiva es que Dios, en los estadios más tempranos de la revelación, en las etapas primeras de esta revelación, tuvo que tolerar actitudes y prácticas de los seres humanos que no le agradaban realmente. Pero, dado que no podía exigirles más, dado el conocimiento limitado que tenían. O sea, Dios tuvo que tolerar cosas en las primeras etapas de la revelación que tal vez a nosotros nos llama la atención en la Biblia. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué Abraham o los patriarcas hacían cosas que a nosotros nos parecen tan extrañas, que nos parecen incluso incorrectas, y Dios no les castigaba? Y es porque Dios tenía que tolerar eh, ciertas actitudes o ciertas cosas que hacían los patriarcas o los hombres en aquella época, eh, porque dado el conocimiento, el nivel de revelación que tenían, no podía exigirles más. Un ejemplo explícito de esto es lo que Jesús enseña sobre el divorcio, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12, donde dice que Dios permitió el divorcio dada la dureza del corazón del hombre, pero que este no era su propósito original para la relación entre el hombre y la mujer. O sea, dada la dureza del corazón humano y el grado de revelación que tenían los seres humanos en la época de Moisés, Dios permitió el divorcio, pero no era algo que él aprobara, no era algo que él deseara para su pueblo. Otro ejemplo que podemos encontrar, que a veces nos llama la atención, es el de la poligamia. ¿Por qué Abraham, Jacob, Isaac tenían más de una mujer? Tenían varias mujeres, tenían varias esposas. ¿Por qué Dios permitía esto? Y la razón es que, dada la cultura en la que vivían y el nivel de revelación que tenían, Dios aún no revelaba ese aspecto de su propósito, de la monogamia, de que Dios quería que cada hombre tuviese una mujer y cada mujer tuviese solamente un marido. Pero no es que Dios lo aprobara, sino que Dios lo toleraba porque dada el nivel de conocimiento que tenían ellos, no podía exigirles más. Y aún así, en la Biblia, en Génesis, por ejemplo, siempre la poligamia es mostrada de forma negativa, aun cuando en ningún lugar se prohíbe explícitamente, siempre es mostrada de una forma negativa, de algo que trae problemas, de algo que trae sufrimiento a la gente. Entonces la revelación especial es personal, es comprensible y es progresiva. Modos de la revelación especial. ¿De qué maneras Dios se revela? ¿Cuáles son los vehículos que utiliza la revelación especial? Y en primer lugar, Dios se revela a través de eventos históricos, de intervenciones redentoras, como dice aquí. Por ejemplo, el llamamiento de Abraham, los acontecimientos del Éxodo, la conquista de la tierra prometida, la cautividad en Babilonia, el regreso de ella, son eventos históricos a través de los cuales Dios se revela en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tenemos eventos como el nacimiento de Cristo, sus hechos maravillosos, su muerte, su resurrección, el nacimiento y la expansión de la iglesia. A través de estos actos, Dios ha revelado su naturaleza y su carácter, su poder, por ejemplo, su soberanía, su justicia, su misericordia. Un segundo modo a través del cual Dios se revela es a través de sus palabras, del discurso divino. Dios no solo se revela entonces a través de eventos históricos, sino que se revela también a través del discurso, de las palabras, de palabras que Dios revela a sus hijos. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, tenían claro que su mensaje no procedía de ellos mismos, sino que decían, así ha dicho el Señor. O se introducen sus profecías, sus mensajes con frases como, la palabra del Señor vino a tal o cual profeta y dijo tal cosa. Dios se revela entonces también a través de palabras. Y este discurso divino, estas palabras divinas,
pueden venir de distintos modos. Puede a veces ser a través de una voz audible, como ocurrió en Éxodo capítulo 19 y 20, donde nos dice que el pueblo estaba a los pies del monte Sinaí y en el monte estaba cubierto de nubes y de fuego, y se oyó la voz de Dios de manera audible. Eh, y les proclamó, por ejemplo, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Otro caso lo tenemos en el libro de Juan, un momento en que Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo, y se escucha una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Dios habla audiblemente, se revela audiblemente. Pero lo interesante de esa historia es cómo responde la gente, que algunos dicen, fue un trueno solamente, fue un trueno solamente. A veces una vez una persona me preguntaba, ¿por qué Dios no se revela? No, Dios no habla así, que todo el mundo lo puede escuchar. Bueno, Dios lo ha hecho y la gente dijo, no, tiene que haber sido un trueno. La gente aún escuchando a Dios audiblemente, si no quiere escuchar, va a encontrar la manera de negar la palabra de Dios. Entonces Dios puede revelarse a través de una voz audible, pero Dios también puede revelarse de forma silenciosa e interna, hablando al corazón de sus profetas, de sus siervos. Puede revelarse a través de sueños o visiones. Y puede haber también lo que algunos llaman una revelación concursiva. Revelación concursiva. ¿Qué significa esto? Que Dios puede guiar los pensamientos de los autores bíblicos a medida que estos escriben. Ahora, no existe una distinción tan absoluta entre estas dos formas de revelación, los eventos de actos de Dios en la historia y el discurso de Dios, sino que muchas veces el discurso divino va unido a los actos de Dios en la historia como su interpretación. Porque sin una interpretación, como decíamos antes también, los eventos históricos pueden resultar ambiguos, pueden estar abiertos a distintas interpretaciones. Así que por eso muchas veces Dios revela a través de palabras humanas el significado e importancia de estos eventos. Y en este caso, tanto el evento como la interpretación son revelación divina. Y una tercera forma a través de la cual se revela Dios es la encarnación. Y esta es la forma más perfecta y completa y definitiva de la revelación, es la encarnación del Hijo de Dios. Si buscamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Juan 1 y versículo 1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, entonces, en el Evangelio llama a Cristo el verbo o la palabra. Distintas traducciones utilizan distintas formas, pero es la misma idea. Es la palabra logos en griego. Y entre otras cosas, esto implica que Jesús es la revelación divina por excelencia. No es simplemente que Dios nos haya traído la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. No es solamente que Jesús nos haya traído revelación acerca de Dios, sino que Él es la revelación de Dios en su persona, porque Él es Dios mismo manifestado en carne, es Dios mismo hecho carne, como dice el versículo 14. Una idea similar encontramos en Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Entonces el versículo 1 reconoce que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en el pasado, y lo ha hecho a través de los profetas. Se refiere a la revelación especial en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero que ahora
nos ha hablado por medio de su Hijo, nos ha hablado por medio de Cristo. Y en los capítulos siguientes justamente va a argumentar que la revelación a través del Hijo es superior a todas las revelaciones anteriores. La revelación de Dios entonces alcanza su clímax en la persona de Jesús. Toda la revelación del Antiguo Testamento apunta hacia Él, apunta hacia Jesucristo. Y toda la revelación del Nuevo Testamento apunta hacia Él explicándole. El Antiguo Testamento apunta hacia Él prediciendo su venida y preparando el escenario para su llegada. Y el Nuevo Testamento apunta hacia Él explicando, interpretando el significado de su venida y de su obra, de su muerte, de su resurrección. La revelación a través de Cristo ocurre a través de sus palabras, sus enseñanzas son palabras directas de Dios, porque Él es Dios hecho manifestado en carne, así que sus palabras son palabras directas de Dios. Ocurre a través de sus actos, de sus milagros, de la forma en que trataba a la gente, revela su poder, revela su misericordia, revela sus propósitos, y ocurre también a través de su carácter, que refleja de manera perfecta el carácter de Dios. Y esto implica que si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Muchos pasajes de la Biblia pueden ser difíciles de entender, pero en Jesús el carácter de Dios se revela de la manera más plena y más clara posible. Y por esto mismo Jesús, Cristo, no es solamente el clímax de la revelación divina, sino que es la clave para interpretarla. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un pasaje del Antiguo Testamento que es difícil de entender, es difícil de comprender el carácter de Dios en el Antiguo Testamento en algunas partes, tenemos que interpretarlo a través del filtro del carácter de Jesús. Dios se ha revelado entonces a través de sus actos en la historia, se ha revelado a través de su discurso, pero ¿cómo podemos nosotros, miles de años después de que esta revelación ocurriese, tener conocimiento de ella? ¿Cómo podemos nosotros conocer la revelación que Dios dio a Moisés, a Abraham, al rey David? ¿Cómo podemos conocer la revelación a través de Jesucristo si él vivió hace 2000 años atrás? ¿O al apóstol Pablo? ¿Cómo podemos tener acceso a esta revelación? Porque Dios ha inspirado un conjunto de textos que registran de manera perfecta e infalible dicha revelación. Y eso entonces nos habla al segundo tema que queremos conversar hoy día, además de la revelación divina, que es el concepto de la inspiración. La inspiración. Según Benjamin Warfield, el teólogo Benjamin Warfield, inspiración es aquella influencia extraordinaria y sobrenatural ejercida por el Espíritu Santo en los escritores de nuestros libros sagrados, por la cual sus palabras fueron hechas también las palabras de Dios y por lo tanto perfectamente infalibles. O sea, la inspiración se refiere a que el Espíritu Santo ha ejercido una influencia especial sobre los autores de la Biblia, de modo que las palabras que ellos escribieron son las palabras de Dios y por lo tanto son perfectamente infalibles, como dice esta definición. Y la revelación y la inspiración son cosas diferentes. A veces podemos pensar que son lo mismo, pero son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta estriba en que la revelación tiene que ver con la adquisición de la verdad divina, mientras que la inspiración se refiere a la comunicación o a la transmisión de esa verdad. Entonces aquí tenemos en la diapositiva un esquema, como paso uno, la revelación a través de la cual adquirimos la, la palabra de Dios y la inspiración o adquirimos la verdad de Dios y la inspiración que se refiere a la transmisión de esta. Por ejemplo, Dios se reveló a través de los eventos del Éxodo, como las plagas o cuando se abrió el mar. Dios se revela a través de estos actos. Pero no fue sino hasta tiempo después, quizás años después, que Moisés registró bajo la inspiración del Espíritu estos eventos en un libro, en el libro del Éxodo. En un momento dado, Jesús reveló verdades de parte de Dios, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Pero no fue sino años y quizás décadas después que Mateo fue inspirado a registrar esta revelación en su evangelio. La inspiración es necesaria porque Dios no da su revelación a cada persona.
Y por lo tanto es necesario que quede un registro fidedigno de la revelación divina para que otras personas en otro tiempo y lugar puedan acceder a ella. Dada la imperfección humana, un registro meramente humano de la revelación habría sido insuficiente para garantizar la conservación de la revelación. Por eso es necesaria la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la inspiración para garantizar la infalibilidad de este registro. Y eso es lo que tenemos en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es el registro inspirado de la revelación especial de Dios. ¿Qué base bíblica tenemos para creer en la inspiración de la escritura? Y es que a lo largo de la escritura se asume e incluso se afirma su origen divino y su equivalencia con las palabras de Dios. Se asume que, que las escrituras tienen un origen divino y que son palabras de Dios. Por ejemplo, frecuentemente los profetas del Antiguo Testamento comenzaban sus mensajes afirmando, así dice el Señor, lo mencionábamos recién. Y a menudo también se afirma que Dios hablaba a través de los profetas. No vamos a leer ningún pasaje de eso porque son muchos los pasajes que podríamos mencionar. Y también los autores del Nuevo Testamento afirman la inspiración de las escrituras que ellos poseían, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, en Primera de Pedro, si quieren buscarlo, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 20 al 21, 20 y 21, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, Pedro escribe, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque jamás fue traída la profecía por la voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice aquí que la escritura, que las profecías de la escritura no son de interpretación privada, no quiere decir que no se puedan interpretar privadamente por cada persona. Algunos lo han interpretado de esa manera, diciendo, no, necesitamos la ayuda de la iglesia, del magisterio de la iglesia católica, por ejemplo, para poder interpretar las escrituras. No puedo interpretarlas yo por mí mismo. No está refiriéndose a eso, sino lo que está diciendo es que el origen de las profecías no está en la interpretación privada, o sea, no está en el razonamiento particular del autor. No es que el autor miró a su alrededor, miró la situación histórica en la que vivía y meditó al respecto y entonces llegó a la conclusión y escribió estas profecías. No. ¿Cuál es el origen entonces de la profecía? La inspiración del Espíritu Santo, bajo la cual hablaron los hombres de Dios. O sea que el impulso que los condujo a escribir provino del Espíritu Santo. Los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro pasaje importante es 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Donde dice, y este es un pasaje muy conocido, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Pablo afirma aquí entonces que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra griega traducida por inspirada es la palabra theopneustos, que aparece ahí también, da la idea o significa en realidad no inspiración, sino que da la idea de expiración o exhalación. La escritura es expirada o exhalada por Dios. Es decir, la escritura sale directamente de la boca de Dios. Y podemos considerar que las palabras entonces de la escritura son directamente palabras de Dios. Son palabras que han salido directamente de la boca de Dios. Hechos, si quieren ir a Hechos, capítulo 1 y versículo 16. Hechos capítulo 1 y versículo 16. Pedro dice, hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces Pablo va a citar el Salmo 41:9 en el versículo siguiente y dice que en este salmo el Espíritu Santo habló por boca de David.
O sea, el Espíritu Santo es quien habla cuando David escribe su salmo. Y una idea similar encontramos, por ejemplo, en Hechos 3:18, donde dice, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de los profetas, de que su Cristo debía padecer. Hechos 3:21, un poquito más adelante, dice, a él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 25, dice, y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? En estos tres pasajes se afirma que lo que está escrito en las Escrituras fue dicho directamente por Dios. Son palabras de Dios. Pero quizás, y no quizás, sino que es así, el testimonio más importante es la opinión que tenía el Señor Jesús respecto de las Escrituras. Y vemos que en sus debates con sus oponentes nunca se cuestiona la naturaleza de las Escrituras. Jesús y los fariseos con los cuales debatía estaban de acuerdo en la naturaleza de las Escrituras, estaban de acuerdo que eran palabra de Dios, estaban de acuerdo en su autoridad. Y es más, Jesús en su enseñanza y en sus debates citaba constantemente las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 5, cuando responde la pregunta acerca del divorcio, dice que Jesús respondió y dijo, Mateo 19, versículo 4 al 5. Jesús respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces Jesús cita aquí el texto de Génesis 2:24, donde dice, por esta causa el hombre dejará a su padre, a su madre, etcétera. Eh, pero si vamos al contexto original de Génesis, este pasaje no se le atribuye a Dios, sino que es un comentario del autor del libro. Y no obstante, Jesús afirma que es algo que Dios dijo. Dice, y dijo, hablando de Dios, y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre, a su madre, etcétera. Entonces Jesús lo que hace es atribuir directamente las palabras del texto bíblico a Dios, aún en un texto que en su contexto original no se nos dice que haya sido dicha por Dios. Jesús habló también de la autoridad y la permanencia de las escrituras. Por ejemplo, en Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. O en Mateo 5:18, donde dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso está en Mateo 5:18. Ahora nos podríamos preocupar pensando que estos pasajes se limitan a afirmar la inspiración del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es inspirado, pero ¿qué pasa con el Nuevo? Bueno, hay al menos dos pasajes que extienden el carácter de las Escrituras a los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 18. Primera de Timoteo 5:18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. Entonces, el primer texto, eso donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es una cita de Deuteronomio 24:5. Y la siguiente texto, el obrero es digno de su salario, ¿de dónde sale? ¿Dónde está escrito eso? Pablo cita aquí las palabras de Jesús registradas en Lucas 10:7. Entonces Pablo está categorizando a Lucas, al Evangelio de Lucas, como escritura. El mismo que dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, está diciéndonos aquí que él considera que el Evangelio de Lucas es parte de la escritura. Otro pasaje es la de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice,
Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Entonces Pablo dice, o sea, Pedro habla de las epístolas de Pablo y dice que hay algunos que tuercen las epístolas de Pablo, igual como lo hacen con las otras escrituras. Es decir, está poniendo a las epístolas de Pablo dentro de la categoría de las escrituras. Son estas escrituras que son iguales a las otras escrituras, seguramente refiriéndose a los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, tanto Pedro como Pablo consideran que libros del Nuevo Testamento son parte de las escrituras y por lo tanto inspirados. Y además de esto, los mismos autores del Nuevo Testamento creían escribir con autoridad divina. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37, 1 Corintios 14:37, Pablo escribe, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí Pablo está corrigiendo a los corintios respecto de la forma en que ellos operaban en los dones espirituales, abusaban de los dones espirituales, los usaban de manera desordenada, de una manera que no edificaba a la iglesia, y Pablo les da varias instrucciones acerca de cómo usar los dones espirituales en los cultos. Y les termina diciendo esto: si alguno se cree profeta o espiritual, tiene que reconocer que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Si alguno cree que es profeta, si alguno cree que tiene dones espirituales, lo va a demostrar reconociendo que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Pablo afirma que lo que él escribía no eran ideas propias, no eran sugerencias de su inteligencia, sino que eran mandamientos del propio Jesús. Y finalmente Jesús prometió una obra especial del Espíritu que iba a capacitar a los apóstoles para hablar y escribir con autoridad divina. En Juan, el capítulo 14 y versículo 26, Juan capítulo 14 y versículo 26, dice, Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y las hará con recordar todo lo que les he dicho. Y un par de capítulos después, en Juan capítulo 16 y versículo 13, Juan 16:13, Jesús dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Wayne Grudem comenta este pasaje diciendo que Jesús prometió que el Espíritu Santo traería todo lo que había dicho a la memoria de los discípulos y los guiaría a toda la verdad. Esto implica una obra especial de superintendencia del Espíritu Santo, por la cual los discípulos serían capaces de recordar y registrar sin error todo lo que Jesús había dicho. De este modo podemos ver que la propia Escritura afirma ser palabra inspirada de Dios y por lo tanto digna de toda confianza. La siguiente pregunta que quiero que nos hagamos es ¿cómo ocurre la inspiración? ¿Cuáles son el modo en que ocurre la inspiración? Y los teólogos han debatido respecto a la forma en que funciona la inspiración de las escrituras, dando lugar a distintas teorías de la inspiración. Hay distintas teorías acerca de cómo opera la inspiración, y estas se distinguen por el diverso grado de involucramiento del Espíritu Santo en la obra de la inspiración. Entonces tenemos esta gráfica en la diapositiva que va desde, dice, 100% humano hasta 100% divino. Y dentro de estos dos polos se mueven las distintas teorías de la inspiración. Entre aquellas que la consideran un evento 100% humano hasta aquellas que la consideran como 100% divino, nada de humano. Y la primera teoría podemos llamarla, o se le ha llamado la teoría de la intuición.
la teoría de la intuición. Y según esta teoría, la inspiración es una habilidad o talento natural. Así como ciertas personas tienen una mayor sensibilidad artística, los autores de la escritura poseen una mayor sensibilidad para las cosas espirituales y escribieron usando ese talento natural. O sea, es un talento meramente natural, tenían más inclinación hacia las cosas espirituales y escribieron según este talento natural. Según esta teoría, no hay ningún involucramiento de Dios, ningún involucramiento del Espíritu Santo, ni se transmite ninguna verdad especial de parte de Dios al autor humano. Es algo 100% humano entonces, no hay ninguna intervención divina según esta teoría en la escritura de la Biblia. Una segunda teoría es la teoría de la iluminación y esta reconoce que hay una influencia del Espíritu Santo sobre los autores de la Biblia, pero esta solo intensifica sus sensibilidades y habilidades naturales. Según esta, no hay una comunicación especial de la verdad, sino únicamente una sensibilidad y una percepción incrementada en lo que se refiere a temas espirituales. Es decir, Dios, el Espíritu Santo influye en los autores, pero solo lo que hace es intensificar su habilidad natural para poder escribir acerca de Dios. No hay una revelación, no hay una transmisión de verdad, de conocimiento de parte de Dios a los autores, ni una guía especial en lo que escribe. Según la teoría dinámica, en el proceso de la inspiración hay una interacción entre el elemento divino y el elemento, de modo que el Espíritu Santo guía al escritor a las ideas y conceptos que quiere expresar, dejando la selección de las palabras y expresiones concretas al autor humano. O sea, aquí hay una guía del Espíritu Santo, hay una revelación del Espíritu Santo, pero el Espíritu guía al escritor solamente a las ideas, a los conceptos generales, y es el autor humano el que decide qué palabras usar o qué expresiones concretas usar al escribir la escritura. Luego podemos mencionar la teoría verbal, según la cual la influencia del Espíritu Santo va más allá de las ideas o conceptos generales, como en la dinámica, sino que se extiende a la selección de las palabras particulares. Es decir, el Espíritu Santo no solamente no solamente guía y le entrega al autor las ideas generales, los conceptos, sino que también lo guía a escoger las palabras específicas que tiene que utilizar. No obstante, esta influencia del espíritu no suprime la libertad ni la personalidad del autor, sino que opera a través de ellas, opera a través de la personalidad y de la libertad del autor. Y finalmente llegamos hasta el 100% de divino, que sería la teoría del dictado, según la cual Dios dictó el contenido de las escrituras a los autores humanos, palabra por palabra, sin tener en cuenta ni utilizar sus personalidades y carácter individuales. Esta es la posición, por ejemplo, que los musulmanes tienen respecto del Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam y los musulmanes piensan que así fue la inspiración del Corán, que Dios le reveló el Corán a Mohammed, a Mahoma, y él simplemente recitó las palabras que le dijo Dios verbatim, o sea, a la letra. ¿Cuál es la teoría correcta? Bueno, podemos decir que la teoría más consistente con lo que enseñan las propias las escrituras y la más aceptada por los eruditos evangélicos es lo que llamamos aquí la teoría verbal. ¿Por qué? Porque como vimos en la sección anterior, todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, afirman ser inspiradas por Dios. Y esto descarta la posición de algunos eruditos que consideran que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas. Algunos estudiosos dicen solamente, por ejemplo, las partes que enseñan de temas espirituales son inspiradas, pero otras, por ejemplo, las que enseñan sobre historia, esas no son inspiradas y por lo tanto pueden estar equivocadas. Pero las que enseñan sobre cosas espirituales, esas son solamente inspiradas y por lo tanto esas son las que no se pueden equivocar. Pero vimos antes que toda la escritura, como dice Pablo, es inspirada por Dios. Pero también hay una serie de pasajes que sugieren que la inspiración se extiende a las palabras individuales usadas por los autores humanos. Por ejemplo, si quieren buscar en Juan,
el capítulo 10 y versículos 34 y 35. Juan capítulo 10, versículos 34 y 35, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada, dicen ustedes, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dije, soy hijo de Dios. Bueno, este es un pasaje que es medio difícil de comprender, y hay también distintas posiciones, se discute cuál es la interpretación correcta de este pasaje, pero lo importante para lo que estamos hablando aquí es que Jesús cita el Salmo 82:6, donde dice, yo dije ustedes son dioses. Y si él basa su argumento en el uso del plural en el Salmo, en este versículo del Salmo. Lo importante es que Jesús considera que el uso del plural es importante para comprender este salmo, para interpretarlo. Hay un mensaje de Dios a través de la elección que sea plural o que sea singular la palabra. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo, el capítulo 22, los versículos 31 y 32. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32, donde Jesús dice, en este pasaje Jesús está debatiendo con los saduceos que no creían en la resurrección y Jesús les da un argumento a favor de que había resurrección, de que los muertos van a resucitar. Y les dice, y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, el argumento de Jesús aquí se basa que en Éxodo 3:6 se utiliza el verbo verbal presente, yo soy. O sea, Dios, cuando ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice, yo era el Dios de Abraham, sino él dice, yo soy su Dios, como si ellos todavía estuvieran existiendo, a pesar de haber muerto físicamente. Entonces, el tiempo verbal es clave para el argumento que Jesús hace en este versículo. Finalmente, en este tema, en Gálatas, capítulo 3 y versículo 16, Gálatas, capítulo 3 y versículo 16, el apóstol Pablo escribe, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Entonces Pablo está argumentando aquí eh, que la promesa del pacto abrahámico se refieren y se cumplen en Cristo, y basa su argumento o se argumenta basándose en el uso del singular en la cita de Génesis 12:7, que no dice que a los descendientes, sino que dice y a su descendencia, que es uno solo. Y él dice entonces este descendiente es Cristo. Todos estos pasajes sugieren que para los autores bíblicos la guía del Espíritu Santo se extiende incluso a la elección de detalles como el tiempo verbal y el número de las palabras usadas, o sea, si son singulares o son plurales. Y dado entonces que la inspiración se extiende a todas las escrituras y a las palabras específicas usadas, este modelo de la inspiración se le suele llamar la inspiración plenaria y verbal. Es plenaria porque es plena, o sea, toda la escritura, y es verbal porque se extiende hasta las palabras usadas. Y esta es la posición más aceptada entre los creyentes evangélicos, entre los teólogos y eruditos evangélicos, la inspiración plenaria y verbal. Hasta ahora esto podría ser consistente con la teoría del dictado también, todo lo que hemos leído. Pero cuando comparamos los distintos escritos de la Biblia, cuando leemos los distintos libros de la Biblia, descubrimos que estos son muy distintos entre sí
en cuanto, por ejemplo, a su estilo, en cuanto a el vocabulario que utilizan, de modo que el carácter y la personalidad de los autores se reflejan claramente en el texto. Por ejemplo, el griego de la epístola a los hebreos, dicen los eruditos, es muy pulido y sofisticado. Es súper sofisticado, súper elegante el griego que utiliza el autor de la epístola a los hebreos. Mientras que el del Evangelio de Marcos es muy sencillo. En los escritos de Lucas se reflejan sus intereses como médico, por ejemplo, el usar un vocabulario técnico de la medicina de la época o al describir con mucho más detalle que el resto de los evangelios los síntomas de las enfermedades que Jesús curaba. Y esto no parece calzar con la teoría del dictado, porque según la teoría del dictado, esperaríamos que todos los textos inspirados tuvieran el mismo estilo, ¿cierto? Si Dios dictó sus palabras, esperaríamos que todos los textos tuvieran el mismo estilo, eh, independiente de quién los haya escrito, y que no reflejaran las peculiaridades de los escritores. Pero Dios parece haber respetado, no suprimido, el carácter y la personalidad de los escritores humanos de la Biblia. Aún más, podemos considerar que Dios, en su providencia, preparó el trasfondo cultural, social y familiar de los autores bíblicos, de modo que estos escribieran bajo la influencia del Espíritu Santo exactamente lo que Dios quería que escribieran. O sea, Dios no suprimió el libre albedrío y la personalidad de los autores bíblicos, de Moisés, de David, de Pablo, de Pedro, etcétera, de Mateo, sino que él usó su personalidad, usó su trasfondo. Dios en su providencia preparó a estas personas, sus experiencias, su educación, su trasfondo, todo lo que ellos vivieron, toda su personalidad fue preparada por Dios para que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. Y algunos comparan entonces esta forma de ver eh, la inspiración con la doctrina de Cristo que es enunciada en el Concilio de Calcedonia. Porque tal como Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente humano, Dios, Cristo es Dios, pero es también un hombre, un ser humano, plenamente Dios, plenamente humano, las escrituras también serían verdaderamente divinas y verdaderamente humanas. Son producto de los hombres que la escribieron, de su contexto cultural, de su contexto social, pero también son verdaderamente humanas, son inspiradas por Dios. Por eso es que es importante al estudiar las escrituras, para comprenderlas, tener en cuenta el contexto cultural en el cual fueron escritos, el idioma en que fueron escritos, eh, la biografía del autor. Son todas cosas que son importantes para comprender las escrituras. Pero también tenemos que tomar en cuenta que son palabra de Dios mismo. Ya nos quedan 5 minutos para terminar. Hay parte de aquí un cachito que nos queda, pero para respetar el tiempo vamos a terminar la próxima semana este tema y me gustaría poder terminar con una oración. Dios amado, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Eh, Señor, yo te pido que tú puedas hablarnos a través de estos estudios. Pueden parecer tal vez tan académicos, tan abstractos tal vez, pero Dios, yo creo que tú quieres edificar nuestras vidas por medio de ellos, quieres poder renovar nuestra apreciación de tu palabra, nuestra comprensión de tu palabra. Puedes querer que podamos comprender y apreciar mucho más tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a tener comprensión. A veces pueden haber temas un poco complejos, términos extraños, pero te pido que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender
lo que estamos estudiando y que pueda ser de bendición y de edificación para cada una de nuestras vidas. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que está conectado en este momento, tal vez los que van a ver después por el video grabado, y que tú les puedas bendecir, que tú puedas llenarles del deseo de conocer más de ti, de conocer más de tu palabra, de valorar más tu palabra y de poder estudiarla y meditar en ella, Dios, con mucha más pasión, con mucho más ahínco, con mucho más fervor. Llénanos, si algo podemos sacar de estos estudios, que sean, Señor, una nueva apreciación y valoración de la Escritura, de la Biblia, de la palabra que tú nos has querido revelar. En el nombre de Jesús, amén. Dejo a los directores si es que tiene algo que decirnos. Gracias, Joel. Muchas gracias. Y bueno, así estamos terminando, queridos hermanos, el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, ¿cierto? Y ya a futuro también nos vamos a ir enterando de tareas y cosas que se vendrán. Eso, queridos hermanos. No sé si tienes algo más, Jonathan. Señor le bendiga, hermanos. Pueden encender sus Que, micrófonos si gustan. que esté Buenas muy noches. bien. Dios les Buenas bendiga. Dios le noches. Gracias, bendiga. Joel. Gracias por la Buenas clase, noches, hermano Señor les Joel. Buenas noches. bendiga, muchas Hermanos, Dios gracias. les Diga, bendiga. Que buenas estén muy noches. bien. Bendiciones, Gracias. buenas noches, que descansen. Hermano. ¿Cómo fue? Sí, está bien. Buenas noches.